Hola hermanos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre eterno, Padre amado, hoy en este día santo de reposo en sábado. Te damos gracias por tus bendiciones y nos presentamos a ti en humillación y en oración, deseosos de guardar perfectamente tu ley. Te pedimos, Padre amado, que todo hermano sincero y su familia puedan salvarse antes que el tiempo de intercesión se acabe para siempre. En nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, esto sigue avanzando de a poquito en poquito, de a pasito en pasito. Ojalá esto se demorara un poco más. Ojalá Jesús retrase su segunda venida, porque ¿quién podrá estar de pie frente al Padre eterno? ¿Quién podrá estar cara a cara frente a Dios? Un Dios que entregó a su único Hijo a los golpes y a una muerte tormentosa en el madero, donde lo clavaron a un poste de madera, luego le enterraron una lanza en su costado derecho. De verdad que fue una muerte lenta, difícil, asfixiante, todo para que tú pudieras arrepentirte. Sin embargo, resulta que pocos quieren arrepentirse. Eso sí, muchos quieren ser religiosos, muchos quieren practicar ritos y ceremonias, algunos quieren comer una galleta, otros quieren bailar y saltar en la iglesia, otros quieren enrollarse una manta en la cabeza, cualquier cosa que puedan hacer para tratar de disfrazar eso que no quieren hacer realmente, que es arrepentirse, y es de lo que se trata todo. El asunto es bastante simple, ¿verdad, hermanos? Sin embargo, nosotros estamos ante seres humanos que tratan de defender corporaciones religiosas, empresas religiosas, oligarquía religiosa, estructuras corporativas, masónicas. Quieren defender a su iglesia como si fuera un equipo de fútbol, y todo de nuevo para disfrazar el hecho de que no quieren arrepentirse. Y ellos piensan que Dios necesita que tú defiendas su fe, que Dios necesita que tú lo defiendas a capa y espada, a través de decretos nacionales, a través de leyes. No, la verdad que Dios no necesita ayuda de nadie, ni del Estado, ni del gobierno, ni de congresistas, ni de nadie. Lo que Dios quiere es el arrepentimiento, y es un punto bastante básico, pero la mayoría de personas no quiere arrepentirse. Nosotros sabemos, hermanos, porque se los he profetizado, que estamos en el fin de un movimiento que empezó en el 2015, de gobiernos de izquierda, gobiernos que han pasado leyes inmorales, leyes corruptas, leyes degeneradas, pero que también las han vinculado con los derechos humanos, algo que no tiene ningún tipo de lógica. Y el objetivo de todo es que de repente haya un giro brusco, un giro hacia la ultraderecha, y debido a que ahora ocurre este giro de ultraizquierda a ultraderecha, entonces también colapsa todo lo que defendía la ultraizquierda, entre esas cosas los derechos humanos. Y nosotros sabemos que uno de los derechos humanos es la libertad de conciencia. Pero vivimos en tiempos en los que las personas están dispuestas a vender su libertad de conciencia, inclusive el derecho a la propiedad de su propio cuerpo, pero además el derecho a la privacidad, que se está perdiendo de una manera impresionante. Y es de locos, porque sin privacidad no hay capitalismo, y sin la privacidad también se pierden los derechos humanos. Desafortunadamente, lo que estamos viendo es que este cambio brusco de la ultraizquierda a la ultraderecha está ocurriendo sin que exista ningún tipo de freno. Ahora, nosotros no estamos con la ultraizquierda de ninguna manera, pero nosotros sabemos que estos movimientos
de cambio de ultraizquierda a ultraderecha nos llevan a la marca de la bestia, como ocurrió en el 2020, que fue a partir de un gobierno de ultraderecha que se ejecutó globalmente el número de la bestia. Este gobierno fue el gobierno de Donald Trump, y quien en el 2019 pasó su operación Warp Speed, a través de la cual el 75% de las personas del mundo recibieron el número de la bestia. Hoy estamos viendo que este giro de ultraizquierda a ultraderecha ya ha ocurrido en Argentina, ahora sigue Chile, en donde recientemente hubieron elecciones de primera vuelta y vimos a los candidatos de la ultraderecha con nombres bastante curiosos. Uno de ellos se llamaba Kaiser, que como sabemos, Kaiser en alemán es emperador. Bastante curioso, ¿verdad, hermanos? Hablando de que vamos a pasar de una democracia a una monarquía, como en la Edad Media, donde se establecía claramente una unión de iglesia y Estado. Sin embargo, resulta que quien ganó la consulta de la extrema derecha en Chile fue un hombre que también obviamente era de ultraderecha, llamado Franco, que además de todo nos recuerda al dictador de España, que también se llamaba Franco, y que es bastante curioso que ese señor se llame Franco, porque en España millones de españoles desearían con todas sus fuerzas que el gobierno del ultraizquierdista Pedro Sánchez fuera reemplazado por un nuevo gobierno de ultraderecha, igual al que tenía Franco en los años 30, ¿verdad, hermanos? Es de locos. Entonces cada vez más se hace visible cómo la sociedad se radicaliza. Parece que ya no hay términos medios, ya no hay un punto equilibrado. Ahora las personas quieren los extremos, lo radical, y eso nos revela una impaciencia que tienen las personas hoy en día. Parece que quisieran ver sangre, que se desataran guerras, que se ejecutaran públicamente a las personas a través de decapitaciones o ahorcamientos. Es decir, realmente estamos en la antesala de eventos impresionantes, porque lo podemos ver en la conciencia colectiva de las personas. Y como si fuera poco, esta misma semana en Estados Unidos, la nación que se enorgullecía de la privacidad y de la libertad ha pasado un nuevo decreto nacional, o como lo llaman ellos, una orden ejecutiva, o como le dirían en España, un decreto imperial, en donde aquel que no tenga la identificación digital muy pronto le va a tocar pagar $18 cada vez que vaya a realizar algún trámite o a viajar a través de un aeropuerto. Recontra plop. Ahora, no olvidemos que la identidad digital le permite al gobierno rastrear a sus ciudadanos en todo momento, usando por ejemplo cámaras de vigilancia, si quiere tomar un avión, un tren o por donde sea que pase. Y en donde sea que hayan cámaras de vigilancia, al estar la información de tu identidad digital cargada en la base de datos, pues inmediatamente serás detectado. Es decir, no hay privacidad. Sin embargo, para la generación Z, pues es un asunto secundario, ¿verdad? Después de todo, ya ellos libre y gustosamente han publicado toda su vida en Facebook, en TikTok. Bueno, ellos piensan que la privacidad es algo así como un concepto etéreo que no sirve para nada. Bueno, ya pronto se van a dar cuenta lo importante que es la privacidad. En este caso, hermanos, no olvidemos que lo mismo pensaban los judíos, ¿verdad? Porque ellos decían, bueno, no tenemos nada que ocultar. Hitler quiere hacer unas listas en donde él sepa quiénes viven en nuestra casa, quiénes son nuestros familiares, nuestros contactos cercanos, cuáles son nuestros negocios. Hitler quiere saber todo acerca de los judíos, pero bueno, si no hemos hecho nada malo, ¿cuál es el problema, verdad? Plop.
Ay, hermanos, ¿no dice el dicho claramente que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla? Y no olvidemos aquella ministra de salud de Chile que dijo que ella tenía la lista de todos aquellos que no habían recibido el 666, cosa que además fue una declaración que ella hizo y que ya no puede encontrarse por ninguna parte en las redes sociales. Si algún hermano la tiene, me gustaría mucho que me la enviara porque no la he podido volver a encontrar. Bueno, hermanos, entonces esto está tremendo. Y nosotros vemos que esto de la identificación digital además tiene una intención bastante curiosa. Y es vincular tu identificación digital a tu cuenta bancaria, porque a la final, como ya yo les he profetizado, lo que se busca es que tú seas la moneda. Ya la moneda no va a ser el dólar ni el Bitcoin, sino que vas a ser tú. Es algo que se los he explicado en otros videos, porque es algo que está en la Biblia, en donde aquellos que guardan los mandamientos de Dios y que tienen la fe de Jesús son el verdadero oro. Y los que no guardan la ley de Dios son la moneda falsa, y estos deben ser atados en manojos, como Jesús lo profetizó, que la cizaña en los últimos tiempos sería atada en manojos. Es decir, la moneda falsa debe ser atada en manojos. Y esto es lo que está por ocurrir. Lo estamos viendo pasar enfrente de nuestros propios ojos. Es algo de locos y es algo histórico y es algo que además nos debe llenar de felicidad, porque la segunda venida de Jesús se acerca, pero también de mucha humildad y de mucho temblor, porque vamos a estar cara a cara con Dios. Y si no guardamos sus mandamientos, no podremos estar frente a Dios. Este sistema draconiano es inevitable, no vas a poder hacerle el quite, se está construyendo de poquito en poquito. Ya ves cómo se te induce a que uses aplicaciones digitales y tú dices, no hay problema porque estoy usando mi identificación física. Sin embargo, de un momento a otro te van a exigir tu identificación digital y entonces de un momento a otro tu aplicación bancaria digital va a estar vinculada a tu identificación digital y tú ni te diste cuenta cuándo ocurrió eso, ¿verdad? Es algo tremendo. Entonces, así de rápido las personas caen en esta trampa que es inevitable. Ni siquiera como siervos de Dios podemos evitar el asunto de la identificación digital. No puede evitarse, como ya lo hemos hablado, al igual que el uso del dinero digital no se va a poder evitar de ninguna manera. Y esto es impresionante. Miremos lo que está haciendo Apple, una empresa que sigilosamente está desplegando su billetera Apple, la cual obviamente vas a poder vincular con tu identidad digital. Y qué conveniente todo, ¿verdad? Qué fácil, ya no tengo que meter mis manos al bolsillo. Qué dificultad me causaba cuando metía mi mano al bolsillo y se raspaba con la ropa del blue jean, y cuando la sacaba me quedaba roja. Qué dolor tan horrible, ¿verdad, hermanos? Plop. Entonces, bueno, ya lo dijeron los Rothschild en una reunión que tuvieron con el masónico ya fallecido Papa Francisco, en donde declararon que esta nueva forma de vincular a todo el mundo con una aplicación de dinero digital y su identidad digital se llamaría capitalismo inclusivo, pero para nosotros que entendemos la profecía se llama atar a la cizaña en manojos, ¿verdad, hermanos? Indudablemente esto avanza, y ¿quién podrá estar de pie enfrente de Dios? Ahora, en este video vamos a hablar de un punto bastante importante, sobre todo para los eventos que se avecinan, de el nombre, el número y la marca de la bestia. Y es esta mentira que anda rondando por ahí de forma muy sigilosa, pero que ahí está y que muy pronto podrá ser usada para llevarte a engaño. Y es la mentira de que tú puedes
puedes violar la ley de Dios en casos donde tu vida esté en riesgo o inclusive la vida de los demás esté en riesgo. Los fariseos o rabinos del moderno Sanedrín del siglo XXI se han inventado inclusive un término para referirse a esta doctrina que se llama Pikuach Nefesh, que quiere decir que en efecto, según ellos, tú puedes violar la ley de Dios o puedes mentir o según ellos también puedes robar en aquellos casos donde tu vida o la de los demás esté en riesgo. Pero como este es un tema tan extenso, no me voy a referir al caso de robar o a otros casos, pero me voy a concentrar en el caso de la mentira. Vamos a mirar entonces si es cierto esto que dicen los rabinos con su concepto de Pikuach Nefesh, según ellos, en el cual tú puedes mentir para salvar tu vida o para salvar la vida de los demás, pero antes dejando claro que el reposo en sábado no requiere de ningún tipo de aclaración sobre este tipo de ley Pikuach Nefesh. Es decir, que no se requiere decir que tú, para salvar la vida, puedes violar el sábado. Es un concepto falso, porque es algo que ya está incluido en el reposo en sábado. Es decir, desde la creación, el sábado santo fue creado para salvar la vida y no para eliminarla. Es decir, que el concepto de Pikuach Nefesh no aplica para el sábado porque ya viene implícito en el sábado. Dios lo declaró así desde que creó el sábado y desde que lo bendijo y lo santificó. El sábado fue creado para hacer el bien en el sábado. ¿Lo entendemos, hermanos? Ahora, es interesante porque no olvidemos que este es un punto muy clave que nosotros estamos por ver. No solo los decretos del nombre, de la marca o el número de la bestia, sino también una pena de muerte que se va a pasar en contra de aquellos que no quieran recibir ni el nombre, ni la marca, ni el número de la bestia. En este caso, por ejemplo, es algo que nosotros vimos ya y de lo que hemos hablado durante la crisis del 2020 cuando se estaba imponiendo la vacuna que es el 666. No olvidemos que esta era una de las narrativas que usaron los judíos para desplegar el 666 en todo Israel. Y es que en efecto tú puedes violar la ley levítica o la ley de la comida kosher porque según ellos tu vida estaba en riesgo. Luego resultó que la vida no estaba en riesgo y además de todo el concepto ese de Pikuach Nefesh tampoco es cierto de que tú puedes violar la ley dietética de Levítico porque tu vida está en riesgo. Es algo que ya ha sido usado como un sofisma para llevar a error a aquellos que no están instruidos en la verdad bíblica. De manera que es muy importante tener esto presente, sobre todo cuando la inteligencia artificial también lo predica. Y de esto ya yo les he hablado. La inteligencia artificial es un poder brutal, es algo muy parecido a Dios, es omnipresente, prácticamente casi lo sabe todo y básicamente tiene ciertas características que uno diría, esto es casi que sobrehumano. Es un poder de una inteligencia brutal, es algo de locos. Y lo más curioso de todo es que nosotros vamos a tener que enfrentarnos en contra de la inteligencia artificial cuando seamos calumniados. En este caso, no es para nada coincidencia que la inteligencia artificial también predica el mismo concepto Pikuach Nefesh de los judíos o el concepto de que puedes violar la ley de Dios en los casos en los que tu vida está en riesgo o inclusive que puedes mentir o robar si tu vida está en riesgo. Es algo que lo promueve la inteligencia artificial. Se lo puedes preguntar claramente y te dirá que sí. Te va a dar ejemplos bíblicos, te va a poner el ejemplo de Rahab la ramera de Jericó o también el caso de las parteras de Egipto para
para tratar de darle un piso bíblico a esta teoría de que tú puedes mentir en casos en donde tu vida está en riesgo. Entonces nosotros vamos a estudiar esta paradoja, este sofisma que en parte parecería que es cierto a primera vista, pero vamos a darle todo el entendimiento según lo que vamos a leer en la Biblia, y vamos a ver que una verdad a medias a la final sigue siendo una mentira. Y en este caso, decir que tú puedes robar o mentir para salvar tu vida es una verdad a medias. Mucho cuidado, porque el primer mentiroso en la Biblia fue precisamente la serpiente, y la serpiente usó ese sofisma de decir una verdad a medias. Recordemos que la serpiente le dijo a Eva: no te preocupes, de cierto no morirás si comes del fruto del árbol. Bueno, esa es la primera mentira, pero luego la serpiente dice una verdad. Entonces tenemos que entender que para Dios la mentira o la verdad mezclada con la mentira es abominable. Recordemos lo que dice Juan capítulo 14 versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesús es la verdad absoluta. En Jesús no hay mentira. Jesús no tiene una verdad mezclada con mentira. Jesús es 100% verdad. Mientras que el demonio es la mentira absoluta. Pero en el demonio hay verdades mezcladas con mentira. Nosotros lo vimos cuando el demonio probó a Jesús 3 veces en el desierto. De hecho, él le dijo 3 verdades mezcladas con 3 mentiras. Entonces el demonio sí usa la verdad, pero también usa la mentira. No por nada entonces Jesús le dijo al demonio que él nunca puede decir la verdad, a pesar de que él usa la verdad. Y ese es un concepto supremamente importante entenderlo. El demonio usa la verdad, sí la usa. Y el demonio no va a venir a ti diciéndote una mentira completa. Va a venir diciéndote algo que es 90% verdad y 10% mentira. Y eso es lo que basta para que todo sea una gran mentira. Leamos lo que dice Juan capítulo 8 versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Está bastante claro, ¿verdad?, que aunque el demonio usa la verdad, no la usa para la verdad, la usa para la mentira. Es decir, es algo como irónico. El demonio toma la verdad y la convierte en un arma, porque la mezcla con mentira y la usa entonces para engañar. Es algo bastante interesante, ¿verdad, hermanos? Pero los cristianos del siglo XXI, del fin del mundo, tienen que estar evidentemente instruidos en esto, porque ese fue precisamente el error de Eva. Ella no entendió lo que hacía el demonio, que mezclaba verdad y mentira, que usaba la verdad como un arma en contra de la verdad. Es algo como irónico, es algo que no pareciera posible, pero cuando la verdad se mezcla con un poco de mentira, es usada en contra de la verdad absoluta. Y la verdad absoluta es Jesús. Jesús no mezcla la verdad y la mentira. ¿Verdad, hermanos? Entonces recordemos que cuando tú usas una oración en donde hay parte verdad y parte mentira, sigue siendo una mentira, como el demonio lo hizo con Eva. Él dijo: si comes del fruto, serás como Dios y sabrás el bien y el mal. Pues eso es cierto, es una verdad. En efecto, cuando Eva comió del fruto, pues ella supo diferenciar entre el bien y el mal. No solo Eva, sino todos los que descendieron de Eva, o todos los que comieron del fruto,
Todos ahora podían diferenciar entre el bien y el mal. Sin embargo, luego el demonio le dijo una mentira a Eva: no te preocupes, de cierto no morirás. Cuando Eva comió del fruto y se dio cuenta que no había muerto, entonces ella pensó que el demonio tenía la razón. Ella no sabía que su muerte iba a ser progresiva, lenta, pero segura, porque la palabra de Dios es la verdad. Dios le había dicho que ella moriría, y en efecto Eva murió. Entonces nosotros vemos, hermanos, que estas mentiras mezcladas con verdad siguen y persisten aún en el siglo XXI, cuando las religiones nos enseñan que cuando tú mueres, realmente no mueres, sino que sigues vivo en espíritu. Es un concepto engañoso, mentiroso, ¿verdad, hermanos? Es de locos. Luego el siguiente mentiroso fue el hijo de Eva, Caín, y nosotros vemos que la simiente de la mentira continúa. Caín va un poco más lejos que Eva. Caín le miente directamente a Dios, algo que es de locos. Leamos en Génesis capítulo 4, versículo 9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Miremos, hermanos, hasta dónde llega Caín, que le miente a un ser que es omnipotente, que es la verdad absoluta, que lo sabe todo. Es como bastante ridículo el asunto, ¿verdad, hermanos? Pero aún así, hoy en día, los cristianos le mienten a Dios. Es algo impresionante. Yo ya me arrepentí. ¿De verdad que ya te arrepentiste? No engañes a Dios, que nadie puede engañar a Dios. Es de locos, hermanos. Entonces, miremos que hoy nosotros vamos hacia un sistema draconiano, en donde esta inteligencia artificial trata de imitar a Dios, trata de saberlo todo, no solo todo sobre algún tipo de ciencia, sino todo sobre ti. Ella está recopilando información de ti y quiere establecer un perfil sobre ti. Y tú no le vas a poder decir: yo no he hecho tal cosa. ¿Ves? Porque ella está viendo lo que tú hablas por WhatsApp. Ella está viendo lo que tú hablas por Facebook, lo que tú hablas por Telegram con otros hermanos. Entonces, ¿cómo puedes decirle a la inteligencia artificial: no, yo eso nunca lo he hecho? ¿Ves? Entonces, como que parece que estamos siendo entrenados poco a poco a que tengamos que entender que no podemos engañar a Dios, así como pronto no vamos a poder engañar a la inteligencia artificial. Ese es un robot que pretende saberlo todo de ti. No hay nada que le puedas ocultar. Aquello que tú compres en la droguería, en la tienda del mercado, en la licorera, la inteligencia artificial lo va a saber, porque será una transacción digital que va a estar grabada ahí en la nube, y entonces ese robot que lo sabe todo, que es omnipresente, va a saber aquello que hiciste. No puedes engañarlo y tampoco puedes engañar a Dios. Es de locos. La siguiente mentira es cuando Abraham llega a Egipto con Sara, su esposa, pero Abraham dice ahí en Egipto que ella era su hermana. Leamos en Génesis capítulo 12, versículo 11 al 12. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, le dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y en cuanto te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Miremos que en efecto Abraham está ocultando una verdad. Él parece no decir una mentira activa, sino que es como una mentira pasiva, porque no dice la verdad de entrada, sino que la oculta. Abraham no dice: Sara es mi esposa. Menciona una verdad a medias. Él también dice algo que es cierto: Sara era su hermana, lo cual en parte es cierto, porque Sara era hija de su padre Taré, que también era padre de Abraham. Es decir, que Sara sí era su media hermana, pero también era su esposa. Es decir, Abraham estaba ocultando parte de la verdad. Y eso, pues,
trae problemas. El primero, Abraham ponía a Sara en riesgo de terminar casada y adulterando inclusive con algún egipcio, sin que además ella pudiera evitarlo. El segundo es que Abraham inducía al adulterio también a los hombres egipcios, no solo a Sara, sino a aquellos hombres o a aquel hombre que tomara a Sara por mujer, pensando que ella en efecto estaba soltera. Y el tercer problema es que Abraham ponía en riesgo todo el plan de salvación de Dios, pues recordemos que Sara debía ser la madre de los herederos de la tierra. Recordemos que Dios le dijo a Abraham: a tu descendencia daré esta tierra, lo cual no solo aplicaba para él, sino también para su esposa Sara, aunque al parecer Abraham pensaba que la promesa era solo para él. Pero si eso fuera cierto, Dios entonces no hubiera intervenido para evitar que el faraón tomara a Sara por mujer. Eso también nos revela que la mentira de Abraham de no revelar que Sara era su esposa no era bien vista por Dios, porque si hubiera sido así, Dios no hubiera intervenido en el asunto. Sara hubiera terminado casándose tal vez con el faraón de Egipto y Abraham tal vez se hubiera conseguido otra mujer, hubiera salvado su vida y estuviera casado con otra mujer, y ahora esa otra mujer sería la madre de la descendencia a la que Dios le daría la tierra, ¿verdad? Pero luego esa era una situación bastante injusta para Sara. Ella no tenía control de la situación, todo era culpa de Abraham y él la estaba induciendo a que cometiera adulterio y que además quedara por fuera del plan de salvación de Dios. Parece algo bastante injusto de parte de Abraham, y todo parte de una mentira a medias o de ocultar la verdad. Y en este caso estamos de vuelta ante esta ley Pikuach Nefesh. En efecto, Abraham pensó que su vida estaba en riesgo. ¿Realmente sería que su vida estaba en riesgo? Ese es otro problema. Porque esta ley Pikuach Nefesh te dice que tú puedes mentir en casos en los que tu vida está en riesgo, pero luego resulta que eso es bastante relativo. A ti te parece que tu vida está en riesgo y resulta que no es cierto. Tu vida no estaba en riesgo. Parece que Abraham tenía mucho miedo de morir y resulta que nada le iba a pasar allí en Egipto. Resulta que el faraón y los habitantes de Egipto en la época de Abraham eran conscientes de los mandamientos de Dios, inclusive del mandamiento que dice no cometerás adulterio, y por tanto pues no iban tampoco a matar a Abraham para quedarse con su esposa. Entonces vemos que el miedo a morir de parte de Abraham era bastante irracional y partía de una falta de fe. Como ya hemos visto en otros videos, parece que Abraham se dejaba dominar por su ello, por esa parte emotiva, sentimental o pulsional que tienen los seres humanos, que los lleva a actuar no en base a la razón, sino en base en el miedo. Y ese miedo viene por una falta de fe, pero también por una falta de estructura moral. Podemos ver entonces aquí, basados en el psicoanálisis de Sigmund Freud, que Abraham aún no tenía una clara estructura moral, y eso lo llevaba a sentir miedo, a tomar decisiones basado en el miedo y no basado en la fe. En este caso, entonces vemos que uno pudiera pensar que esta ley Pikuach Nefesh tiene lógica, pero ya vemos que en realidad no la tiene. Y a la final lo que está pasando aquí es que Abraham le está causando un daño moral a otros. Se lo está causando a su esposa y se lo iba a causar a cualquiera que se casara con su esposa, porque esa persona habría cometido un pecado que es pecado de muerte, y esa persona habría perdido su salvación eterna por culpa de Abraham. Así que es bastante ilógico que se hable de esta ley Pikuach Nefesh, en donde tú puedes mentir para salvar tu vida, pues ya vemos que no es lo que nos revela la Biblia cuando analizamos el evento más a profundidad. Cuando uno ve que Abraham no tuvo fe, que traicionó a su esposa, porque es inevitablemente una traición. Abraham
no estaba dispuesto a ser fiel y leal a su esposa, y eso es totalmente ilógico, ¿verdad, hermanos? Él no podía decir, me voy a salvar yo, no me importa lo que te pase a ti. Aquí hay una falta de fidelidad y de lealtad de parte de Abraham hacia su esposa. Y ni siquiera el hecho de que él no estaba mintiendo activamente, sino que él estaba ocultando la verdad, lo podía salvar de este pecado que él estaba cometiendo, porque él estaba induciendo a su esposa al adulterio. Además de todo, aquí vemos que se ha violado el 9º mandamiento. Abraham ha levantado falso testimonio en contra de Sara, ha dicho que ella es soltera cuando no lo era, y es un falso testimonio que le causa un perjuicio a Sara. Entonces Abraham, por salvar su vida, le está causando un perjuicio moral a otros, y eso es algo totalmente contrario a los mandamientos de Dios. De hecho, eso es lo que trata de prevenir los mandamientos de Dios. De manera que tú no puedes querer salvar tu vida si luego, cuando tratas de hacer eso, le estás causando un perjuicio moral a otros. Leamos del versículo 17 al 18. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Ahí lo tenemos, ¿verdad, hermanos? Abraham sí le estaba causando un daño o un perjuicio moral al faraón. El hecho de que él no supiera que Sarai estaba casada no lo libraba de violar la ley de Dios. Dios trata de prevenirlo, trata de evitar que él cometa el adulterio, pero como ya hemos estudiado, la ignorancia no es excusa para tú violar una ley de Dios y luego decir, lo hice de manera ignorante, pues eso no es excusa, sigue siendo culpable. Entonces, Dios manda estas plagas al faraón de Egipto para que él se dé cuenta del terrible pecado que está a punto de cometer. Así que de nuevo nosotros probamos este tema de esta ley Pikuach Nefesh es una verdad a medias, no es una verdad absoluta. Y como es una verdad a medias, termina siendo una mentira. Porque ya vemos que en este caso, Abraham le estaba causando un daño moral no solo a su esposa, sino al faraón de Egipto. Y nosotros de nuevo volvemos a lo que ocurrió durante el 2020, en donde las personas pensaban que su vida estaba en riesgo, pero era mentira. Tu vida no estaba en riesgo, ¿verdad? Y luego las personas estuvieron dispuestas a causarle un daño físico y moral a terceros, inclusive también hacia sí mismas, al recibir un elixir mágico en sus cuerpos, sin importarles el daño que causaría, y de esa manera buscaban salvar sus vidas, cuando en realidad sus vidas no estaban en riesgo. Y por eso en otros videos hemos estudiado que este concepto de Pikuach Nefesh, de que tú puedes mentir o violar ciertos mandamientos de Dios para salvar tu vida, es un concepto completamente torcido. Ahora, vayamos a la siguiente mentira. Cuando Abraham va a la región de Gerar, esta vez el rey es directo y conciso con Abraham, como para que Abraham no tenga excusas o malentendidos. Sin embargo, de nuevo, Abraham miente ocultando la verdad sobre su esposa. Leamos en Génesis capítulo 20, versículo 1 al 4. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo a Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? Parece ser que Abraham no había aprendido la lección, a pesar de que Dios también había intervenido directamente antes de que el faraón tomara a Sara por mujer y adulterara
no solo el faraón, sino también Sara, y como ya vimos, inclusive también Abraham, por decir mentiras. Sin embargo, parece que Abraham seguía funcionando en base al ello, que es esa función sentimental, pulsional del ser humano, y no en base a una clara estructura moral. Y eso nos revelaba que Abraham todavía no tenía fe, seguía siendo una persona miedosa y que tenía temores irracionales, como por ejemplo que su vida estaba en riesgo cuando no lo estaba. Ya vemos que el rey de Gerar conocía la ley de Dios al punto que le dice a Dios: ¿matarás también al inocente? Porque aún no había consumado el adulterio con Sara, de manera que todavía no había pasado nada. Y en dicho caso, vemos que el rey de Gerar nunca hubiera permitido que Abraham fuera asesinado para que se quedaran con la esposa de él. Entonces era un miedo un poco irracional de parte de Abraham, el mismo miedo que vimos durante el 2020, y serán los mismos miedos que están por repetirse muy pronto, ¿verdad, hermanos? Entonces, de nuevo, ahora en esta narrativa nosotros tenemos una prueba aún más contundente de que Dios estaba molesto con lo que hacía Abraham, porque esta vez Dios de nuevo interviene, pero ahora le dice directamente a Abimelech, el rey de Gerar, que él estaba por cometer adulterio. Y esto de nuevo nos revela que esto que estaba haciendo Abraham, de mentir para salvar su vida, no era algo tolerado por Dios. Sobre todo cuando de nuevo ese falso testimonio de decir que él no era el esposo de Sara convertía a Sara en una mujer soltera y la inducía a cometer adulterio, lo cual es totalmente incorrecto. Sin embargo, los eruditos rabinos que han creado el concepto de Pikuach Nefesh te dirán que las excepciones para el Pikuach Nefesh son precisamente el adulterio y también la idolatría o levantar falso testimonio. Y que por eso en este caso lo que estaba haciendo Abraham no era correcto y no aplicaba a este concepto de Pikuach Nefesh. Sin embargo, uno puede ver que Abraham nunca tuvo la idea de que su esposa terminara casada con alguien. Simplemente él no quiso revelar la verdad para tratar de salvar su vida. Es decir, que uno puede ver que el ser humano nunca puede prever lo que va a ocurrir después de decir una mentira, ¿verdad? La mentira se va rodando y va rodando y va corriendo, y luego no puedes discernir las consecuencias de la mentira que has dicho. De forma de que en algún momento inicial Abraham pensó salvar su vida simplemente mintiendo, pero no pensó en salvar su vida obligando a Sara a cometer adulterio. Y esto es lo que los rabinos dicen que no se puede hacer con esta ley Pikuach Nefesh, que tú no puedes cometer adulterio para salvar tu vida. Pero uno puede ver que ese no era la intención de Abraham en un principio. Él no quería inducir a Sara, su mujer, a cometer adulterio para salvar su vida. Él solo quería no revelar que ella era su esposa para salvar su vida. Sin embargo, al hacer eso, él no previó o no se dio cuenta que él podría inducir a su esposa a cometer adulterio, y también a aquel que se casara con su esposa terminaría cometiendo adulterio. Así que ya vemos que esta regla llamada Pikuach Nefesh por los muy eruditos rabinos del nuevo Sanedrín del siglo XXI, es una regla bastante corrupta que a la final puede causarle un daño moral a las personas, porque es una regla que te lleva a violar la ley de Dios, y de manera que puedes causarle daño no solamente al prójimo, sino también a Dios. En este caso vemos que Dios también es afectado con la mentira de Abraham, porque Dios tiene que lidiar con la situación en la cual el rey de Gerar estaba a punto de consumar el adulterio o el matrimonio con Sara, cuando Sara ya estaba casada con Abraham. Entonces vemos que hasta Dios tiene que intervenir en el asunto, ¿verdad, hermanos? Luego sigue la siguiente mentira. Esta vez Isaac
va con Rebeca, su mujer, de nuevo a la región de Gerar, y de nuevo el rey que estaba en ese momento también se llamaba Abimelech, y vuelve y juega. Isaac vuelve y dice lo mismo, que Rebeca no era su esposa. Leamos en Génesis capítulo 26, versículo 8 al 10. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: He aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces de nuevo vemos el miedo irracional de parte de Isaac al pensar que estaba en una tierra pagana donde lo podían matar nada más por quedarse con su esposa, y luego resulta que el rey de Gerar guardaba también los mandamientos de Dios y sabía perfectamente qué es y qué no es pecado. Eso también es bastante importante porque nos recuerda que los modernos pastores y sacerdotes dicen que la ley de Dios no existía antes de Moisés, y ya vemos que el rey de Gerar estaba instruido en la ley de Dios. Él sabía que era y que no era pecado, y por supuesto violar el día de reposo en esa época era también pecado, y el rey Abimelech de Gerar lo sabía perfectamente. Entonces aquí tenemos otra mentira en la cual el rey Abimelech va un poco más lejos, diciéndole a Isaac que su mentira hubiera podido causar un perjuicio nacional. Es decir, ya no solamente causaba un perjuicio individual, tal vez a su esposa Rebeca y aquel que se casara con ella, sino ahora también un perjuicio nacional porque se permite el adulterio, ¿verdad? Algo que nosotros pudimos ver que sí ocurrió en Egipto cuando cayeron las plagas de Dios debido a que el rey de Egipto, el faraón, estaba a punto de casarse con la esposa de Abraham. Pero ahora con Isaac vemos que aún nadie ha tomado a su esposa Rebeca para casarse con ella, pero el solo hecho de que Isaac mintió y ocultó la verdad de que estaba casado con Rebeca era ya de por sí una ofensa y un perjuicio para los habitantes de la región de Gerar. De hecho, eso es lo que deja bastante claro el rey Abimelech de Gerar. Él deja bastante claro que lo que él ha hecho estuvo mal, porque por poco le causa un perjuicio moral no solo a la persona, sino a la nación, ¿verdad? Entonces, sigamos con la siguiente mentira. Esta vez, Siquem deshonró a Dina, la hija de Jacob, que había tenido con su esposa Lea. Pero luego que la deshonró, es decir, la violó, se enamoró de ella y quiso casarse con Dina, para lo cual le dijo a su padre que se la pidiera por esposa a Jacob. Sin embargo, Jacob primero consultó con sus hijos, y estos se entristecieron mucho al enterarse que su hermana Dina había sido violada por Siquem. Leamos en Génesis capítulo 34, versículo 13 al 16. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina su hermana, y les dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo. Entonces, de entrada, se nos dice que los hijos de Jacob hablaron con palabras engañosas, es decir, estaban diciendo mentiras. Pero ahora vamos a mirar si esa mentira estaba acorde con la voluntad de Dios. Primero, tenemos que dejar claro que es cierto que Siquem cometió un acto inmoral en contra de Dina, porque la violó.
Dina era la hija de Jacob y ahora había sido violada. Sin embargo, uno puede ver que tal vez Siquem tenía miedo de las consecuencias de su crimen, es decir, tal vez tenía miedo de que lo mataran o algo así, por lo cual decidió casarse con Dina para evitar seguramente las consecuencias de su crimen. Eso, sin embargo, es totalmente incorrecto. Es decir, es como obligar a alguien o a una mujer a casarse con su violador. Es totalmente inmoral e incorrecto, ¿verdad? Así que, de alguna manera, los hijos de Jacob actuaron de forma correcta. Ellos entendieron que Siquem había cometido un crimen y que no era para nada correcto entregarle ahora a su hermana para que se casara con él. Lo lógico es que él primero hubiera querido casarse con ella y luego ahí sí había podido estar con ella, pero no al revés. Entonces, por supuesto que en primera instancia el hecho de que los hijos de Jacob se negaran a entregar a Dina era totalmente correcto, pero la manera en que ellos trataron de evitar que eso ocurriera, pues ahí sí fue totalmente incorrecta. Leamos en Génesis capítulo 34, versículo 25. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Levi, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Entonces, ahora viene aquí un acto de justicia en contra de Siquem. En primera instancia, es correcto que ellos trataran de hacer justicia en contra de alguien que había violado a su hermana. No olvidemos también que en aquellas épocas la paga por el pecado era la muerte, y es decir, de acuerdo a la ley de la nación. Y las personas colectivamente podían aplicar la pena de muerte porque así lo decía la ley. En este caso, los hijos de Jacob estaban en su derecho, de acuerdo a la ley de la nación, a aplicar la pena de muerte. Pero luego ellos también le aplicaron la pena de muerte a todos los otros varones de la nación de Siquem. Y eso ya sí no tiene lógica, ¿verdad? Porque los otros varones que también fueron muertos no habían actuado criminalmente en contra de Dina, solamente había sido Siquem, pero los hijos de Jacob, Simeón y Levi, mataron a todos los varones de la región. Eso sí estuvo mal. Entonces vemos que aquí Dios tampoco aprueba este engaño que ellos hicieron y sobre todo la manera como ellos ejecutaron justicia. Nosotros luego después vemos por qué cuando Jacob bendice a Simeón y a Levi, pues su bendición pareciera más bien como que no es una bendición. Leamos en Génesis capítulo 49 versículos 5 al 7. Simeón y Levi son hermanos, armas de iniquidad, sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Entonces no parece ser una bendición, ¿verdad, hermanos? De entrada, Jacob declara que sus armas han sido armas de iniquidad. Usaron la mentira para llevar a error a las personas que vivían ahí donde vivía Siquem y mataron a todos los varones, los cuales no habían cometido ningún crimen, solamente Siquem había cometido el crimen. Entonces vemos que Dios no aprobó que los hijos de Jacob, Simeón y Levi, usando una mentira o palabras engañosas, trataran de cometer un acto que en principio podía ser correcto, que es tratar de buscar justicia en contra de aquel violador que había violado a su hermana Dina, ¿verdad, hermanos? Pero además, uno puede ver que esta bendición de Jacob, entre comillas, parece que se cumplió de alguna manera, porque la tribu de Levi en efecto quedó esparcida en todo Israel. Dios declaró que la tribu de Levi no tendría propiedades, sino que simplemente estaría ahí, en todo Israel, sin ningún tipo de propiedad.
Bastante interesante. Luego de la tribu de Simeón, nosotros también podemos ver que debido a muchas batallas se fue reduciendo y reduciendo al punto de que quedó casi absorbida por la tribu de Judá. De manera de que las palabras de Jacob nos muestran que su bendición, entre comillas, se cumplió y que lo que hicieron Simeón y Levi no fue aprobado por Dios. Jacob revela sus pasiones inmorales, revela que eran hombres guiados por el furor, la ira, y que eso no está correcto. La tribu de Levi, sin embargo, corrigió un poco su forma de actuar, cuando durante la crisis en el desierto, que ellos estaban solos y habían salido de Egipto, de repente decidieron todos los israelitas o los hebreos erigirse un becerro de oro. Los únicos que no estuvieron de acuerdo fueron la tribu de Levi. Ellos no cayeron en esa idolatría nauseabunda. Y por eso es que Dios les da esa oportunidad de ser los guardianes del templo. Leamos en Éxodo capítulo 32, versículo 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Levi. Entonces lo comprobamos. Los hijos de Levi fueron los únicos que no traicionaron a Dios adorando al becerro de oro. Esto los reivindicó de ese error que habían cometido matando a varones inocentes en la región de Siquem. Y eso los hizo merecedores de ser quienes cuidarían del templo y de la ley de Dios, de ser los guardianes de toda la palabra, de la Torá y de los ritos que se hacían en el templo. Sin embargo, más adelante, la profecía de Jacob se cumpliría nuevamente, porque no olvidemos que fue la tribu de Levi la que persiguió a Jesús con sus sacerdotes y fariseos y que también lo entregó a Poncio Pilato. De manera de que de nuevo se manifestaba esa furia y esa ira en contra de todo aquel que no obedeciera sus falsos ritos y ceremonias religiosas que ellos se habían inventado, y que por supuesto Jesús no estaba para nada de acuerdo con ellas. Y finalmente nosotros vemos que esa lealtad que en un inicio la tribu de Levi tenía hacia Dios, cuando no adoraron al becerro de oro en el desierto, se terminó transformando en una lealtad hacia sí mismos y hacia su propio poder sacerdotal, de manera de que ahora ellos eran muy celosos, ya no con los mandamientos de Dios, sino con sus ritos y ceremonias y con su poder sacerdotal, porque era lo que les daba a ellos la prosperidad económica. Y luego, ¿qué ocurrió? El imperio romano arrasó por completo a Jerusalén y de nuevo la tribu de Levi fue totalmente esparcida en Israel. Bastante interesante, ¿verdad, hermanos? La siguiente mentira, y la cual es aún más complicada de las que ya hemos visto, como si eso fuera poco. Esto se va a ir complicando como cada vez más, y este es un video bastante dificilito de hacer, hermanos, pero vamos a tratar de terminarlo. Esta siguiente mentira es cuando Tamar, la nuera de Judá, queda viuda. Recordemos que ella primero estaba casada con luego se casó con Onán, y sin embargo Dios mató a esos dos hijos de Judá porque ellos eran malos ante los ojos de Dios. Y según la ley se suponía que Judá debía darle a Tamar otro hijo, pero ese otro hijo estaba aún pequeño. Ese otro hijo de Judá se llamaba Selá, y aún no estaba en edad para casarse. Así que Judá le dijo a Tamar: mira, quédate tranquila, que apenas Selá esté en edad para casarse, entonces yo te lo daré en casamiento para que tú puedas tener hijos con él. Sin embargo, resulta que el joven Selá creció y se puso adulto en edad de casamiento, pero Judá no quiso entregárselo a Tamar por miedo de que de nuevo no quisiera darle descendencia, a pesar de que estaba con ella consumando la relación marital, y eso hubiera hecho que de nuevo Dios hubiera matado a Selá. Entonces, temiendo eso, Judá, él no quiso darle a su hijo Selá por esposo a Tamar. Entonces, luego, ¿qué ocurrió?
Algo que parece bastante interesante, y es que la esposa de Judá muere. Judá queda viudo. Uno se pregunta si eso fue algo coincidencial, ¿verdad? Porque Judá no quería darle su hijo Selá a Tamar, algo que debía él hacer según la ley. Y como él no quiso hacer eso, pues ¿qué pasa? La justicia divina actuó y ahora Judá se quedó sin mujer. Bastante interesante. Entonces Tamar se da cuenta de que Judá está viudo y que puede casarse con otra mujer. Según la ley, Judá pues también puede casarse con ella, porque ella es la que está viuda de sus hijos. Entonces Tamar se idea un plan bastante ingenioso. Ella cubre su cara y se pone junto al camino para inducir a error a Judá, para hacerlo creer que está ante una mujer ramera, aunque ella jamás dijo que ella era una mujer ramera. Ahora, nosotros recordamos también que según la ley, en aquellas épocas, una mujer infértil era vista como una mujer impía o pecadora que había sido castigada por Dios debido a algún pecado oculto que la había llevado a la infertilidad. Eso en parte es cierto, pero como también hay otros ejemplos en la Biblia donde también la mujer es infértil, pero para la gloria de Dios. Algunas veces es por pecado, otras veces es por la gloria de Dios. Sin embargo, ya vemos que lo que estaba haciendo Judá al no darle a su hijo Selá a Tamar, pues era algo injusto, porque la hacía quedar a ella como una mujer impía y pecadora. Leamos en Génesis capítulo 38, versículo 14 al 15. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Selá y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Entonces, a la final uno puede ver que Tamar no está mintiendo directamente. Ella sí omite decir la verdad, porque ella sabía que cuando Judá la viera con su rostro cubierto, él pensaría que ella era una ramera. Es decir, que en parte Tamar sí está diciendo una mentira, porque al ocultar la verdad induce a Judá a un error. Sin embargo, a la final, lo que Tamar estaba haciendo era totalmente legal, porque según la ley, ella estaba en todo su derecho de exigir descendencia de parte de Judá. Entonces es curioso, ¿verdad, hermanos? Porque uno dice, ¿realmente aquí hay una mentira o realmente aquí está pasando lo que tiene que pasar? Y es que a la final Judá le dé descendencia a Tamar. Eso es lo que debe ocurrir según la ley. Sin embargo, cuando Judá se da cuenta de que él había estado con su nuera y no con una mujer ramera, él dice de ella que Tamar era más justa que él. Y es correcto, porque ella estaba haciendo algo que es, según la ley, exigir descendencia de Judá. Y sin embargo, Judá estaba haciendo algo contrario a la ley, por lo menos según lo que él pensaba, que era teniendo relaciones con una mujer ramera. Y por eso nosotros vemos que a la final, aunque Tamar ocultó la verdad, lo estaba haciendo en base a un derecho legal que ella tenía, y por eso a la final los hijos de Tamar, que eran Farés y Sara, terminaron dentro del linaje de Jesús. En este caso, su hijo Farés terminó siendo antepasado directo del rey David y por tanto también antepasado directo de Jesús. Así que es una historia que nos revela un punto clave. Ocultar la verdad puede llevar a otras personas a error, pero cuando hay una injusticia de por medio, nadie está obligado a revelar toda la verdad. Es un punto clave y aquí empezamos a darle una estructura a esto. En el caso de Tamar, no se trata simplemente de mentir porque sí o de ocultar la verdad porque sí, sino porque había una injusticia que se estaba cometiendo en contra de Tamar y ella estaba en todo su derecho de ocultar la verdad porque se estaba cometiendo una injusticia en contra de ella.
Sigamos con la siguiente mentira, que todavía es más difícil que esta. Y en este caso José, como faraón de Egipto, engaña a sus hermanos. Recordemos que Jacob decidió enviar a sus hijos a Egipto a buscar alimentos, pero recordemos que el hombre más poderoso de Egipto era uno de sus hermanos que años atrás ellos habían vendido por envidia, y este hermano era José. Así que los hijos de Jacob, cuando llegan a Egipto, no reconocen a José, pero José sí los reconoce a ellos, y en este caso ahí es donde empiezan las mentiras. Primero José los trata como extranjeros, a pesar de que él sabe que son sus hermanos. Luego los trata como espías, a pesar de que él sabe que no son espías. Luego los encarcela. Luego le pide a Judá que vaya por su hermano menor Benjamín para comprobar si realmente ellos no son espías. Luego deja solo a uno de los hermanos preso y liberó al resto, con la condición de que trajeran de vuelta a Benjamín, y si no traían de vuelta a Benjamín, entonces José les había advertido que no liberaría al hermano que había quedado preso. Pero además de todo, José pone secretamente dinero que ellos habían pagado por los alimentos de vuelta en los mismos sacos de los alimentos. Y todo eso era una gran cantidad de mentiras que estaba haciendo José para tratar de llegar a la verdad. En este caso, saber si sus hermanos habían cambiado, si se habían arrepentido. Finalmente ellos trajeron de vuelta a Benjamín, pero aún no terminan las mentiras. Luego José les reclama por el dinero que estaba en sus sacos, cuando él sabía que él había puesto ese dinero en sus sacos. Luego José acusa a Benjamín de robarse su copa, cuando José también había puesto esa copa en los sacos de los alimentos de sus hermanos. Entonces, sí hay una actividad engañosa de parte de José, ¿verdad, hermanos? Es indudable. Aquí José no solo oculta la verdad de que él es su hermano, sino que también los engaña, los culpa de muchas cosas, los culpa de espías y de ladrones. Entonces uno se pregunta, ¿cómo se puede entender esto a la luz de lo que ya vimos, que Jesús es la verdad y que por supuesto Dios espera que nosotros como siervos de Jesús también actuemos con la verdad? Y además de todo, porque es algo que está claramente en la Biblia. Leamos en Proverbios capítulo 12, versículo 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. ¿Cómo podemos nosotros entender todas estas mentiras de José, basándonos aún más en este proverbio que acabamos de leer? Y de nuevo volvemos a un punto clave, y es el asunto que ya vimos con el caso de Tamar, en donde se ha cometido una grave injusticia, no solo en contra de José, sino que también se podría cometer en contra de su hermano menor, que ahora era Benjamín. Así que José no solo quería saber si sus hermanos seguían siendo tan malos como fueron con él, sino que también quería saber si estaban dispuestos también de nuevo a vender a Benjamín para ellos salirse con la suya. Entonces, recordemos que José fue vendido por sus hermanos en un acto claramente criminal, que además sometió a José a una juventud bastante dura y difícil, separado de su familia. Así que José estaba en todo su derecho de averiguar, por cualquier manera, si sus hermanos todavía seguían siendo igual de malos. Leamos lo que dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Verdad, hermanos? Es un mandamiento que nos deja el apóstol Juan bastante claro. Probad los espíritus. Hoy tenemos a falsos profetas, líderes religiosos, pastores evangélicos y sacerdotes católicos, que la mayoría de personas creen absolutamente en todo lo que ellos dicen. ¿Y qué nos dice la Biblia? Que tenemos que probar a estas personas a ver si vienen de parte de Dios, o será que más bien vienen de parte del demonio. Entonces, nosotros como cristianos estamos en el deber y en el derecho que nos otorga la palabra de probar a aquellos que dicen ser
nuestros hermanos o que dicen ser nuestros familiares? ¿Será que realmente son nuestros familiares? ¿Será que realmente son nuestros hermanos? ¿O será que están unidos simplemente con un vínculo, con una etiqueta, como con un apellido? Pero hasta ahí. De resto no son realmente nuestros familiares ni nuestros hermanos. Y Dios nos llama a probar a estas personas. Y la verdad es que algunos hermanos o familiares no pasan esta prueba. ¿Y en qué consiste esta prueba? Consiste en saber si son leales o no son leales con nosotros. Si somos sus familiares, pues esperaríamos lealtad y fidelidad de parte de ellos. Si somos sus hermanos en la iglesia, también esperaríamos lealtad y fidelidad de parte de ellos. Sin embargo, en muchos casos no la vamos a ver. Uno puede probar entonces a una persona sin mentir para ver si va a guardar un pacto o va a pagar un dinero que le hemos prestado. Luego resulta que no paga el dinero. Luego resulta que le hemos dicho algo en privado y esa persona lo anda revelando con otros hermanos. Entonces está violando un pacto, ¿verdad? No es fiel y no es leal. En muchos casos también se hace necesario ocultar la verdad, o también se hace necesario decir cierta información que puede en cierta manera ser escandalosa, para ver si esa persona va a contar esa información a otros hermanos. Una información que se le ha dicho en privado y que solamente la sabe esa persona. Si otros la saben, nosotros tenemos total garantía de que esa persona fue la que se la dijo a los otros. Entonces, en cierta forma, a veces estamos en el derecho de probar a otros hermanos o familiares, ¿verdad, hermanos? Nosotros necesitamos saber si ellos van a querer tomar ventaja al darse cuenta de alguna situación determinada. Puede ser que ellos piensen que no sabemos algo, o que piensen que estamos haciendo algo y resulta que todo es parte de un proceso para nosotros probar a esa persona sin que esa persona se dé cuenta que la estamos probando. Es un punto claro que nos revela la Biblia, y sobre todo también puede hacerse cuando hay una injusticia de por medio o cuando alguien está en riesgo. En este caso, no solo José fue víctima de una injusticia directa por parte de sus hermanos, sino que también estaba en peligro su hermano Benjamín, que ahora era el hermano menor. En una situación difícil, por ejemplo, donde no hay alimentos, parecería que los hermanos de José estarían de nuevo dispuestos a hacer lo que tuvieran que hacer con tal de salirse con la suya, inclusive si tenían que dejar preso a alguno de sus hermanos, sea ahora el caso de Benjamín. Por eso José los prueba. Así que José necesitaba conocer cuál era la estructura moral de sus hermanos y estaba en todo su derecho de probarlos, inclusive si era necesario mentir. Y en este caso nosotros tenemos un principio básico, que aquellos que actúan con injusticia no van a usar la verdad para la justicia, sino que la van a usar para hacer más injusticia, y por eso no merecen la verdad. Bastante claro, ¿verdad, hermanos? No le podemos dar la verdad a aquellos que la van a usar para el mal. Tú no puedes darle la verdad a alguien a menos que hayas probado que son personas correctas, ¿verdad? José entonces nos revela dos opciones que él tenía. Si sus hermanos hubieran actuado mal en base a todo lo que estaba ocurriendo, pues José los hubiera desenmascarado. Mira, estos fueron los que me vendieron a mí cuando yo era pequeño. Estos hermanos que yo tengo son malos y perversos. La segunda, gracias a Dios, fue la que ocurrió, que sus hermanos se arrepintieron, no actuaron de la misma forma con su hermano pequeño Benjamín, no dejaron a su otro hermano preso, sino que trataron de corregir toda la situación, porque estaban en una nación extranjera, en Egipto, y por tanto era obvio que para ellos su vida corría riesgo. Los hermanos de José, sin embargo, no se quedan muertos de miedo allá donde vivía su padre Jacob,
sino que deciden encarar la situación, deciden presentarse de nuevo donde José, deciden decirles, mira, aquí está el dinero que apareció en nuestros sacos, aquí está todo de vuelta, aquí está el hermano que nos dijiste que querías conocer, el hermano pequeño Benjamín, mira, aquí está todo, ¿verdad? Entonces se muestran como personas correctas, aun y cuando uno pudiera pensar claramente que su vida estaba en riesgo. ¿Y qué tal que los hermanos de José hubieran usado el término pikuach nefesh? No, mira, nuestra vida está en riesgo, lo lamento, pero ese hermano que se quedó allá, prisionero con José o con el faraón, pues allá se va a quedar, porque nosotros tenemos derecho a salvar nuestra vida por encima de todo. Entonces, es un concepto que es una verdad a medias. Nosotros podemos ver que desde un punto de vista, José está en todo su derecho de probar a sus hermanos y de no revelarle toda la verdad, inclusive de llevarlos a error para ver cómo actuarían. Pero también podemos ver el otro punto de vista de sus hermanos, los cuales ya habían corregido su manera de actuar y no estaban dispuestos a hacer algo malo para tratar de salvarse ellos. Entonces ahí está, hermanos, bastante claro cómo nosotros podemos entender qué es lo que Dios espera de nosotros en situaciones difíciles. Dios espera que actuemos correctamente, aun y si nuestra vida está en juego. Nosotros recordemos lo que dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. De nuevo, entonces, recordamos que lo que ocurre entre José y sus hermanos es lo mismo que va a ocurrir entre Jesús y los 144,000, pero también todo el mundo. Todos vamos a ser probados por Jesús, quien ahora es el moderno José, y Él está en todo su derecho de someternos a una prueba. Este versículo de Apocalipsis 3:10 no quiere decir que no vamos a ser sometidos a la prueba, quiere decir que vamos a pasar la prueba, pero sí va a haber una prueba. ¿Y en qué consiste esa prueba? Igual que José, se va a repetir igual con Jesús. Leamos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11 al 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Lo vemos, hermanos? Entonces, aquí empezamos a establecer una regla clara. Aquellos que practican la injusticia, que se complacen en la maldad, es decir, los que violan los mandamientos de Dios, van a recibir un engaño y no pueden recibir la verdad. Porque si recibieran la verdad, no la usarían para hacer el bien, la usarían para cometer más injusticia. De manera de que uno puede pensar que es Dios quien los engaña. Sin embargo, lo que uno puede entender es que Dios les permite a ellos caer en un terrible engaño y no los va a ayudar para salir del engaño. Ahora, nosotros hemos venido siendo advertidos del engaño. El Cusatón te ha revelado, por ejemplo, que hay masonería en las religiones, masonería en todas las iglesias cristianas, que tus líderes religiosos te engañan, sean pastores, curas o de cualquier otra religión, cualquiera como la quieras llamar, inclusive budistas, islámicos, la masonería está en todas partes. Y para no seguir mencionando todos los otros engaños, pero lo que podemos ver es que el hecho de que Dios nos esté advirtiendo del engaño nos revela que de alguna manera nosotros estamos tratando de ser sinceros con Dios y de arrepentirnos ante Dios. Es decir, que tratamos de hacer lo mismo que estaban haciendo los hermanos de José. Tratar de hacer las cosas de la manera correcta. Pero la mayoría del mundo no va a actuar así. Por eso los vemos con sus sofismas. Si mi vida está en riesgo, yo puedo mentir, puedo robar. Entonces mira qué es lo que pasa, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo fueron probados los hermanos de José? Fueron probados para ver si iban a robar y fueron probados para ver si iban a mentir.
Todo eso fue lo que hizo José, y él estaba en su derecho de probarlos, porque ellos habían cometido una injusticia en contra de él, y era muy posible que la volvieran a cometer. En ese caso, ahora nosotros entendemos de nuevo la importancia de las palabras lealtad y fidelidad, pero también justicia. En sí mismas, la lealtad y la justicia son la verdad, y nosotros no estamos obligados a revelarles la verdad a quienes son desleales e impíos. ¿Verdad, hermanos? No tenemos ningún tipo de obligación de decirle a una persona pagana que la tierra es plana. Ya nosotros hemos visto qué es lo que pasa, se van a burlar de nosotros. En este caso, de nuevo, ni nosotros ni Dios somos malos por abstenernos de decir la verdad, porque estas personas han endurecido su corazón a tal manera que ellos mismos se someten a un poder engañoso, y Dios ya no va a hacer nada para librarlos de ese poder engañoso. Eso también en parte es bastante triste, porque algunos familiares y amigos están sometidos a ese poder engañoso y no hay manera de sacarlos de ese poder engañoso. Se ríen, se burlan, y uno sabe perfectamente que es parte de una adoctrinación terrible a la cual han sido sometidos, pero también el problema ha sido en que han preferido creerle al hombre y no a Dios. De manera, hermanos, que cuando hay personas que se complacen en la injusticia, esas personas no tienen derecho a recibir la verdad, y ellos mismos prefieren mejor recibir la mentira. Ahora, como yo les he dicho, si tú estás lidiando con los impíos, por ejemplo, porque estás en el mundo de los negocios, es un grave error evidente mostrarte como cristiano verdadero. Es un grave error ser un libro abierto ante los paganos, por ejemplo, en el mundo de los negocios. ¿Por qué? Porque ellos saben que si te estafan, tú como buen cristiano no vas a actuar violentamente, como si lo harían cualquier pagano o cualquier impío. En dicho caso, ellos sí van a actuar violentamente si los estafan, pero el buen cristiano va a perdonar a aquel que los estafó. Si un pagano o un impío se entera que está haciendo negocios con un buen cristiano, pues lamento informarte que lo que te viene no es nada bueno, porque ellos van a usar esa verdad que tú les revelas en tu propia contra. Es decir, hermanos, que tú no tienes por qué revelarle la verdad a personas que son malas, o peor aún, que en el pasado ya han sido malas contigo. Con esas personas no estás en ningún deber de revelarles 100% la verdad. Entonces, ¿lo que hizo José estaba bien hecho o no? Pues claro que estaba bien hecho. Sus hermanos habían actuado muy mal en su contra, y él estaba en todo su derecho de probarlos. Leamos en Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 20 al 22. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Entonces podemos ver, hermanos, que el rey Acab era muy malo, y por tal motivo Dios lo dejó con los espíritus de mentira para que lo atormentaran y lo guiaran a mucha más maldad. El rey Acab no merecía conocer la verdad, y la mentira lo llevó a fracasar en una guerra. Bastante interesante, ¿verdad, hermanos? Ahora vamos a la siguiente mentira, una de las más famosas, que es la de las parteras en Egipto. Todos conocemos la historia. El faraón les ordena matar a todo niño varón que nazca de madres hebreas. Sin embargo, las parteras no obedecieron la orden. Leamos en Éxodo capítulo 1, versículo 18 al 19. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón:
porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Uno puede ver que es obvio que ante semejante orden injusta, las parteras permitieron que las mujeres hebreas dieran a luz por sí mismas, sin que ellas estuvieran involucradas en el asunto, de manera de que ellas no fueran juzgadas directamente por el faraón como traicioneras, y de manera de que también los hijos de las madres hebreas pudieran nacer y pudieran sobrevivir. Sin embargo, nosotros vemos de nuevo unos valores morales claros en las parteras hebreas. Primero, ante quién estaba su lealtad y su fidelidad. Su lealtad y fidelidad primero estaba con Dios y luego con el hombre. Como este acto del faraón es apenas obvio que es una ley inmoral, en donde se ordena matar a un ser que es inocente, las parteras primero obedecen a Dios. ¿Estaba su vida en riesgo? Claro que estaba en riesgo, hermanos. Claro que el faraón tenía todo el poder para matarlas por haber desobedecido su orden directa. ¿Pensaron las parteras hebreas, yo puedo mentir cuando mi vida está en riesgo? Pues no fue así. Ellas corrieron el riesgo. Es muy bueno ver la historia y pensar, ay, mira qué fácil, las parteras se salieron con la suya con decir así y así, ¿verdad, hermanos? Pero nosotros sabemos que en la realidad esa orden y esa situación tuvo que haber generado angustia en las parteras hebreas. Por supuesto que ellas tuvieron que hacerse ciertas preguntas. Un momentico, ¿qué pasa si se dan cuenta que nosotros le estamos dando la vida a los varones hebreos? El faraón nos va a matar. Es obvio que todo eso debió pasar en esa situación. Sin embargo, ellas decidieron ser fieles y leales al pueblo de Dios, y luego también actuaron con mucha prudencia. Ellas tampoco iban a ser tontas. De nuevo, estamos en un asunto en el que tú no estás obligado a revelar toda la verdad y que no estás obligado a decir todo como exactamente ocurrió. Por supuesto que tal vez ellas sí eran conscientes de que las mujeres hebreas estaban dando a luz a los niños varones secretamente y nunca informaron de nada, pero por supuesto que ellas no estaban obligadas a decirlo ni a revelárselo a Faraón. Sabían perfectamente que su vida también hubiera estado en riesgo, porque estaban desobedeciendo una orden directa. Así que ellas fueron bastante prudentes en lo que dijeron. Cuando vemos que dicen, estas mujeres son más robustas y ellas podían tener a sus hijos por sí mismas. Cuando nosotros queríamos llegar, ya el niño ya había nacido. ¿Verdad, hermanos? Entonces, es un asunto bastante obvio. Ante una injusticia clara, ningún cristiano está obligado a decir toda la verdad, ni a exponerse, ni a revelar nada que termine llevándolo a él a un problema. Decirle la verdad a un pagano o a un impío, cuando nosotros sabemos que esa persona no la va a usar para lo bueno, sino para lo malo, no tiene ningún tipo de valor moral. Es decir, tú no has hecho ahí nada bueno, antes por el contrario, has hecho algo malo. Y volvemos al asunto de la serpiente. Ella también dijo la verdad, hermanos. También dijo la verdad, pero la usó para algo malo. Si nosotros como cristianos somos tan ingenuos de que vamos a decir la verdad sabiendo que va a ser usada para algo malo y simplemente la vamos a decir porque es la verdad, a la final estamos actuando igual que la serpiente. No podemos ser tan ingenuos de pensar, este impío, que es una persona mala, que hace cosas malas, va a usar la verdad para algo bueno. No, nosotros sabemos que la va a usar en nuestra contra o la va a usar de alguna manera que le permita hacer algo malo. Hermanos, supongamos, sin embargo, por un momento que las parteras sí mintieron, ¿verdad? Decir que Dios permite la mentira es bastante simplista. Nosotros no podemos simplemente tomar esa lectura de la situación. El asunto clave aquí es que la lealtad y la justicia son la verdad en sí mismas. Uno puede ver esto bastante claro. Supongamos que alguien está buscando a un familiar tuyo para causarle daño.
Supongamos que esa persona toca a la puerta de tu casa buscando a tu familiar y tú sabes perfectamente que esa persona le quiere causar daño a tu familiar. ¿Qué pasaría si tú vas y le dices a esa persona: ¿dónde está tu familiar? Ah, mira, sí, él está en el cuarto ahí en la casa, espéralo que él sale ahora a las 11 de la mañana, no te preocupes, estás diciendo la verdad, pero estás traicionando a tu familiar, ¿verdad? Hermanos, entonces estás siendo desleal, estás siendo infiel y estás diciendo la verdad para que se cometa una injusticia o algo que es malo, que es atacar a una persona y causarle daño. En ese momento, esa verdad deja de ser verdad, pierde su valor moral y ya no tiene ningún efecto dentro de los ámbitos de lo que es correcto. Y esto es algo claro en la Biblia. La verdad puede ser usada para hacer el mal, y quienes hacen eso son llamados perversos, según la palabra de Dios. Y volvemos al inicio del video. ¿La serpiente usó la verdad? Claro que la usó, y la usó para hacer el mal. Por eso la serpiente es perversa. Esta forma de actuar también puede entenderse como hipocresía. Por ejemplo, conozco la verdad, pero la uso para salvarme a mí mismo de un decreto inmoral por parte del faraón. Y no me importa lo que le pase a los demás. Eso era lo que hubieran podido pensar las parteras, ¿verdad, hermanos? Pero ¿en dónde está la fidelidad y la lealtad? Si la fidelidad de las parteras es hacia Dios, su fidelidad también está con el pueblo de Dios. De manera de que la verdad debe ir de la mano con la fidelidad y la lealtad. Decirle la verdad a aquellos que nosotros sabemos que son infieles es en sí mismo un acto inmoral. Un caso muy similar es el caso de Rahab la ramera. Leamos en Josué capítulo 2, versículo 1 al 2. Josué, hijo de Num, envió desde Sitim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. En esta historia, la verdad es establecida desde el principio, al punto de que aún el rey de Jericó se enteró que 2 espías sí habían entrado en la casa de la ramera llamada Rahab. Como es apenas obvio, el rey inmediatamente envió a capturar a los 2 espías que estaban en la casa de la mujer ramera. Leamos en Josué capítulo 2, versículo 4 al 5. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran, y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. El pasaje bíblico es bastante claro. Rahab escondió a los 2 hombres y luego le dijo a los siervos del rey que no sabía dónde estaban. Así que es una mentira bastante clara de parte de Rahab. Pero recordemos, hermanos, que también el apóstol Pablo dice que ella fue salvada por su fe. Leamos en Hebreos capítulo 11, versículo 31. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y aquí de nuevo estamos de vuelta ante la lealtad y la fidelidad. Nosotros vemos que la lealtad de Rahab era hacia el pueblo de Dios. Sin embargo, nosotros recordamos también que la mentira es bastante ofensiva para Dios. Leamos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que para Dios la mentira es bastante ofensiva. ¿Cómo podemos nosotros entender lo que pasó entonces con Rahab? Miremos que hay 2 formas de analizarlo.
La primera es que Dios acepta la mentira, que Dios te permite mentir y que no pasa nada. Sin embargo, ya vimos que los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. La segunda es la de esta ley Pikuach Nefesh, en la cual tú puedes mentir inclusive en casos en los que tu vida está en riesgo. Es decir, mentir para salvar tu vida en casos muy excepcionales. Sin embargo, como ya hemos estudiado, esto tampoco es cierto. La manera correcta de analizar esto es en torno a la lealtad y a la fidelidad. Dios sí espera que le seas fiel a Él, inclusive en casos en donde tu vida está en riesgo. Por ejemplo, es indudable, de nuevo, que las parteras, con todo lo prudente que fueron con Faraón, sabían perfectamente que sus vidas corrían riesgo porque estaban desobedeciendo la orden del rey. Ni qué decir del profeta Daniel, que se abstuvo de comer lo inmundo, incluso bajo el riesgo de su propia vida, o también cuando sus 3 compañeros hebreos se abstuvieron de arrodillarse y adorar a la estatua de oro que erigió el rey Nabucodonosor, sabiendo también que su propia vida estaba en riesgo. Porque además fue bastante claro como se les dijo, o adoran la imagen o los lanzamos a un horno de fuego. Los jóvenes hebreos no inventaron alguna mentira para tratar de excusarse, como decir, por ejemplo, bueno, estamos enfermos en este momento, más adelante ya veremos qué hacer, ahora tenemos mucho dolor de estómago. ¿Verdad que no? Estos jóvenes sabían que tenían que decir claro y conciso si iban a adorar a la imagen o no, y no podían salirse de eso. De manera que eso de que puedes mentir para salvar tu vida, pues es algo que es una verdad a medias. Recordemos también lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 33. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que Jesús también te pide que digas la verdad de que crees en Jesús y aún, inclusive en casos en donde tu vida está en riesgo, porque el mismo Jesús te advierte que si tú lo niegas a Él, Él te negará ante el Padre Eterno. Ahora, volviendo al caso de Rahab, hay 2 personas a las que ella le podía rendir lealtad. La primera era al rey de Jericó y la segunda era a los 2 espías que representan al pueblo de Dios. Así que es claro que ella prefirió rendirle lealtad al pueblo de Dios, de manera de que ella sabía que su nación era pagana, así que de esa manera ella mejor prefirió acoger a una nación justa, a una nación que practicaba guardar los mandamientos de Dios. Así que el punto aquí no es si Rahab dijo mentiras o dijo verdades, sino a quién se las dice. De nuevo, supongamos que un ladrón entra a tu casa y tu vida está en riesgo y el ladrón te pregunta, ¿hay alguien más contigo en la casa? Si tú dices, sí, claro, mi hijo está dormido en el cuarto de al lado, eso a la final sería una traición. Aunque estás diciendo la verdad, es una falta de lealtad hacia tu hijo. Entonces el punto aquí no es si es verdad o es mentira, sino a quién le rindes lealtad y fidelidad. Pero además discernir qué es lo que pretenden esas personas al querer saber la verdad. Esas personas quieren hacer algo bueno o algo malo. Y nosotros no podemos darle información veraz a alguien que quiere hacer algo malo. Es apenas obvio, ¿verdad? Yo creo que en cualquier contexto se puede entender. Supongamos que una nación extranjera quiere atacar a tu nación, pues tú no le puedes revelar a la nación extranjera dónde están ubicados los batallones y cosas así. Es apenas obvio que es una traición. Recordemos, hermanos, que Pedro mintió 3 veces para salvar su vida, y eso evidentemente no fue aprobado por Jesús. Inclusive Jesús le advirtió de que él cometería ese error. Pedro estaba advertido y sin embargo lo terminó cometiendo porque lo tomó totalmente desprevenido. Pero era obvio que Pedro sintió que su vida estaba en riesgo y mintió 3 veces diciendo que él no conocía a Jesús. Y sin embargo, esto para nada fue aceptado por Jesús. Es decir, que de nuevo la ley Pikuach Nefesh
no es correcta, es una verdad a medias. Ahora, miremoslo desde otro punto de vista. En el caso de Judas, él dice la verdad, pero traiciona a Jesús. Lo vemos, hermanos. Uno no puede decir jamás que Judas fue honesto, y sin embargo Judas dijo la verdad. Él dijo, ese es Jesús, y ese era la verdad. Y sin embargo no podemos decir que Judas fue honesto, porque Judas usó la verdad para hacer el mal. En el caso de Judas, él le dice a los fariseos, mira, ahí está, él es Jesús. ¿Verdad, hermanos? Es totalmente cierto, pero es al mismo tiempo una traición. Leamos en Mateo capítulo 26, versículo 24. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Judas dijo la verdad, pero se la dijo a personas que la usarían para hacer el mal, no para hacer el bien. Y Judas lo sabía perfectamente. Es decir, él sabía que esa verdad sería usada para hacer el mal, de manera de que esa verdad perdió completamente su valor moral. Otro caso evidente de decir la verdad a un impío, de manera que la verdad es usada para hacer el mal, es cuando Sansón le revela a Dalila el secreto de su fuerza. Dalila, siendo una mujer filistea, impía y pagana, no debía saber esa verdad. Pero además de todo, la fuerza de Sansón venía de Dios, y Sansón le debía lealtad a Dios y no a Dalila. Sansón no debió revelarle a Dalila cuál era el secreto de su fuerza, porque haciendo eso estaba traicionando a Dios. A veces, inclusive, cuando estamos entre hermanos, hay hermanos que preguntan ciertas cosas entre ellos y otros hermanos parecen muy felices de estar contándolo todo. Y a la final nadie les ha dado permiso de revelar cierta información. Imagínense ustedes que alguien me cuenta algo a mí y yo luego lo cuento a otros hermanos. Eso es violar la confianza, la lealtad y la fidelidad que ese hermano que me lo contó depositó en mí. Y eso no es correcto, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo es posible que yo luego esté diciendo algo nada más porque es verdad, pero nadie me autorizó a decirlo? Eso en sí mismo es un chisme, aun y cuando es verdad. En este caso, yo no tengo autoridad para revelar o contar algo que otros hermanos me han contado a mí privadamente. Vamos a poner un ejemplo. Hay personas que llegan nuevas al canal y quieren saber el significado del nombre Ecusatón Aritmon. Algunos de tiempo atrás, que ya no son hermanos, parece que sentían algún tipo de felicidad de estar revelando el significado del nombre, y eso nunca ha sido revelado públicamente. Así que ellos están diciendo la verdad, pero no la están diciendo con un ánimo de que sea usada para el bien, sino simplemente por el chisme, porque no ha sido revelada públicamente. Estos hermanos conocieron esa verdad hablando entre ellos, y no está bien que luego la revelen públicamente. Jesús resume esto con un proverbio en Mateo capítulo 7 versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Así que en cuestiones de este ministerio y sus miembros, lo que esté públicamente revelado, tú puedes revelarlo públicamente, pero lo que no esté públicamente revelado, no tenemos por qué revelarlo ni pública ni privadamente con otros hermanos. Vamos a poner otro ejemplo. Si un hermano no ha revelado a otro hermano dónde vive, ni cuál es su dirección o su número de teléfono, ¿cómo pudiera yo revelar esa información a otro hermano privadamente? ¿Verdad? De nuevo estamos en el mismo asunto. Mi fidelidad está con ese hermano que me ha revelado esa información a mí, y él no la ha revelado públicamente. A pesar de que alguien me pregunta luego si yo sé dónde vive ese hermano o cuál es su teléfono, no tengo derecho a revelar esa información porque el hermano me la reveló privadamente. De manera de que ¿por qué yo tendría que decirlo? A pesar de que yo lo sé y a pesar de que es la verdad, no tengo ningún derecho a revelarlo.
Lo vemos y es algo similar a lo que ocurrió con Rahab la ramera. Entonces el punto inicial es la fidelidad. No es simplemente verdad versus mentira, porque aquí entran en juego otras fuerzas morales. Y no es coincidencia tampoco, hermanos, que algunos que se hacían llamar hermanos en el pasado, hace ya como un año tal vez, y que se autoexpulsaron del ministerio, fueron los mismos que andaban por ahí revelando información privada de los hermanos, que nunca fue para que ellos la revelaran públicamente. Eso en sí mismo es una traición. Entonces nosotros vamos entendiendo, hermanos, por qué Judas no pudo tener salvación. Porque no fue fiel ni tuvo lealtad. A veces puede ocurrir que podemos tener una buena intención, pero el método no es correcto. A veces aún continuamos con el modo de ser del viejo hombre y estamos como en el chisme, a toda hora hablando entre hermanos, diciendo información que en ningún momento ha sido dada para que sea contada entre hermanos. Y si esa información no ha sido autorizada para que sea contada entre hermanos, ¿por qué la estás contando? Un ejemplo de eso lo tenemos con el rey Saúl, quien se entera que David fue alimentado con los panes de la proposición por el sacerdote Ahimelech. Y eso le causa un grave problema a Ahimelech, porque en ese momento también estaba presente uno de los siervos del rey Saúl. Y él estaba mirando y luego resulta que va y cuenta el chisme al rey Saúl. Y el rey Saúl manda a matar a Ahimelech. Leamos en 1 Samuel capítulo 22 versículo 9 al 10. Entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Entonces este siervo de Saúl, Doeg edomita, estaba diciendo la verdad. Él era testigo presencial, pero le dice la verdad a alguien que la quería usar para hacer el mal. ¿En qué terminó todo? En que ese ser que era el rey Saúl mandó a matar a Ahimelech, solo porque le dio los panes de la proposición al rey David. Bastante injusto, ¿verdad, hermanos? Ahora uno también pudiera decir que en efecto aquí también la vida de Doeg estaba en riesgo, porque el rey Saúl le estaba exigiendo que alguien revelara la verdad. Si luego se hubiera sabido que este Doeg edomita sabía la verdad pero no la dijo, seguramente que su vida hubiera corrido riesgo, seguramente que él hubiera sido aquel que hubieran mandado a matar. ¿Y qué hizo Doeg? Pues terminó rindiéndole lealtad al lado equivocado de la ecuación, al rey Saúl. Y lo que terminó ocurriendo fue bastante injusto, ¿verdad? Así que en una guerra hay dos bandos que operan en base a información, pero ningún enemigo ataca a otro en base a información falsa. Ambos bandos requieren de información verdadera para poder atacar a su enemigo. Por eso, antes de una guerra, lo primero que hace un enemigo es recolectar información verdadera. Quieren saberlo todo, ¿verdad, hermanos? Ahora, si nosotros solamente pensamos en términos de si esta información es verdad o es mentira, y Dios no permite la mentira, pero nosotros le estamos confiando una información verdadera a alguien que la va a usar para hacer el mal, entonces es en sí mismo eso una traición hacia Dios. A pesar de que estamos diciendo la verdad, es luego una verdad mezclada con mentiras, porque nuestra intención al final es totalmente mala. Y es lo mismo que hizo la serpiente. ¿Lo entendemos? Y es lo mismo cuando Jesús dice: quien me niegue a mí, yo lo negaré ante el Padre. Y muchas personas dicen: yo puedo negar a un siervo de Dios, pero no puedo negar a Jesús. Vemos que el asunto es bastante claro. Negar a Jesús también es negar a uno de sus siervos. Leamos en Mateo capítulo 25, versículo 37 al 40. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos,
o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey y dijo: de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Para aquellos que piensan entonces que es posible traicionar a un hermano de este ministerio, porque eso no quiere decir que estés traicionando a Jesús, tengo malas noticias. Lo que tú le hagas a los hermanos es como si se lo hicieras a Jesús mismo. Y si tú estás revelando información de un hermano que no la ha hecho pública, tú mismo eres un traicionero. Tú mismo has negado a Jesús. Es de locos, ¿verdad, hermanos? Miremos un ejemplo claro que ocurrió en los tiempos del profeta Jeremías. Leamos en Jeremías capítulo 38, versículo 19 al 20. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías: tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Y dijo Jeremías: no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo, y te irá bien y vivirás. El asunto aquí era que el profeta Jeremías fue llamado por el rey Sedequías. Él tenía miedo de entregarse al rey de Babilonia, porque ahí en Babilonia habían judíos que ya eran prisioneros y podían revelar que él había traicionado a Jerusalén, aunque él realmente no estaba traicionando a Jerusalén, sino que se estaba entregando él mismo. Sin embargo, también dentro de Jerusalén habían otros poderosos príncipes que querían saber qué fue lo que el profeta Jeremías estaba hablando con el rey Sedequías en privado. Y luego esos mismos príncipes amenazan a el profeta Jeremías para que les cuente lo que él habló con el rey Sedequías, y si no se los contaba, pues lo matarían. Entonces, nosotros vemos que el profeta Jeremías no tenía ningún derecho de revelar la información privada que el rey Sedequías le había confiado. Y de hecho, el rey Sedequías le advierte al profeta Jeremías que no cuente nada de lo que estaban hablando en la reunión. Leamos en Jeremías capítulo 38, versículo 24 al 27. Y dijo Sedequías a Jeremías: nadie sepa estas palabras y no morirás. Si los príncipes oyeren que yo he hablado contigo y vinieren a ti y te dijeren: decláranos ahora que hablaste con el rey, no nos lo encubras y no te mataremos. Asimismo que te dijo el rey, les dirás: supliqué al rey que no me hiciese volver a casa de Jonatán para que no muriese allí. Y vinieron luego todos los príncipes a Jeremías y le preguntaron, y él les respondió conforme a todo lo que el rey le había mandado. Con esto se alejaron de él, porque el asunto no se había oído. Entonces dijo la verdad Jeremías, no podía decirla, porque era algo que el rey Sedequías le había dicho a Jeremías en privado, y su lealtad estaba con el rey Sedequías. Si él le hubiera confesado lo que el rey Sedequías le había dicho en privado a los otros príncipes, Jeremías hubiera sido un traicionero. Entonces el asunto principal no es verdad o mentira, sino lealtad. Lo vemos, hermanos, y por eso es importante estar al tanto de estos sofismas. Si tú vas y le preguntas a la inteligencia artificial si puedes mentir para salvar tu vida, según la Biblia, la inteligencia artificial te va a decir que sí puedes. Pero eso en sí mismo es una verdad a medias o una mentira, y es apenas obvio que si alguien viene a matarte y no sabe quién eres tú y pregunta, ¿eres tú, Carlos?, tú no estás en ninguna obligación de decirle, sí, yo soy Carlos, porque tú te debes lealtad también a ti mismo. Pero todo tiene su contexto. Aquí hay que aclarar que no es cierto que Dios te permite mentir para salvar tu vida. La frase correcta debe ser, tu lealtad es primero para Dios y para la iglesia, de manera que tú no puedes darle información a aquellos que tú sabes que la van a usar para hacer el mal, porque eso al final en sí mismo es una traición. Y Dios espera de nosotros lealtad y fidelidad, no solo de nosotros hacia Él, sino entre hermanos. No olvidemos que se acerca una pena de muerte para todo aquel que no quiera obedecer la marca, el nombre y el número de la bestia, por lo que se hace evidente
que no podemos mentir para evitar recibir la marca o nombre o número de la bestia. Mucho menos podemos violar los mandamientos de Dios, que en efecto eso es exactamente recibir el nombre, número o marca de la bestia. Pero tampoco estamos obligados a revelar información nuestra o de otros hermanos, de manera de que esto se le hace mucho más fácil a los enemigos del pueblo de Dios. Y es que aun si estuviera amenazada nuestra vida, Dios nos pide lealtad, no solo para con Dios, sino para con los hermanos. Y supongamos que amenazan tu vida para que des la dirección de un hermano. ¿Tú piensas que no has traicionado a Jesús? Lo lamento, pero si tú traicionas a un hermano, traicionas a Jesús. Es exactamente lo mismo. Eres igual que Judas. Y hermanos, para cerrar esta prédica, porque se me va el video larguito, la misma Biblia nos revela que cuando la verdad es usada para humillar, traicionar, chismear o infligir dolor a alguien, la verdad pierde su valor ético. Y quien la dice buscando esos objetivos nefastos, sabiendo que la verdad va a ser usada para el mal, ahí se pierde la ética y se pierde la moral. Entonces es importante aclarar, hermanos, esto, porque nosotros no estamos en algún tipo de cofradía o hermandad donde la lealtad está por encima de lo moral, como ocurre, por ejemplo, con la masonería. Nosotros priorizamos lo ético a través de la lealtad. Lo ético es ser leal para con Dios y para con aquellos que guardan la ley de Dios, no con los criminales que violan los mandamientos de Dios. Con ellos no puede estar nuestra lealtad. Y la lealtad va de la mano con la verdad. Aquel que es leal y actúa correctamente tiene derecho a la verdad. Y aquel que es traicionero y actúa impíamente no tiene derecho a conocer la verdad. Entonces, en cuanto a nosotros, no somos algún tipo de cofradía masónica que todo es en torno a la lealtad, sino que buscamos la paz, la verdad, la fe, la fidelidad y el amor, el guardar los mandamientos de Dios, y esa es la verdad, y con esos está nuestra lealtad. Cualquiera que no practique eso es impío y pagano y no tiene derecho a la verdad, porque es un traicionero. Y miremos lo curioso, hermanos, que en los tiempos finales va a ocurrir que los propios familiares van a manifestar esta traición. Leamos en Mateo capítulo 10, versículo 21. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Algunos familiares o inclusive algunos hermanos van a traicionar, van a ser exactamente igual que Judas. Usarán la verdad para dársela a los impíos, para que actúen mal, para que hagan algo criminal, y de esa manera ellos puedan salvar sus vidas. Pero ya sabemos lo que dijo Jesús: el que me niegue, yo lo negaré ante el Padre. Y si le haces algo a uno de estos siervos pequeñitos, es como si me lo hicieras a mí. Espero que el tema haya quedado claro. Está difícil, es un tema que, bueno, este video no fue fácil hacerlo, hermanos. Sobre todo porque quise tomar todos estos casos y dejarlos todos en un video para que no haya como excusas de que, sí, ¿tú qué opinas de esto y de lo otro? Aunque de todas formas algo tuvo que quedarse por fuera, porque bueno, hay varios casos en la Biblia, pero yo creo que todo gira en torno a lo mismo, en torno a la lealtad y la fidelidad, y que no podemos ver las cosas así como si esto es verdad o esto es mentira. Porque también entendemos que hay fuerzas del mal y fuerzas del bien. Las fuerzas del bien tienen derecho a la verdad, pero las fuerzas del mal van a usar la verdad para hacer el mal, y eso los despoja de la verdad. Bastante claro, hermanos. Entonces, hermanos, los dejo. Espero que tengan un muy feliz Shabbat. Les mando un abrazo y un saludazo. Hasta pronto, hermanos.